Si apagas la luz ahora mismo y crees que la casa está segura, espera. Cierra los ojos un segundo y recuerda la última vez que oíste un paso que no era tuyo. ¿Lo sientes todavía? Bien, porque lo que vas a escuchar no son leyendas contadas en círculo, son historias que comenzaron en lo cotidiano y se volvieron imposibles de ignorar. Historias de miedo que no podrás olvidar antes de dormir. Si te atreves a seguir, suscríbete y activa la campanita. Quédate hasta el final. Algunas de estas voces llegan como un susurro que persiste cuando la luz se va. Era un edificio gris, de esos que disimulan su edad con pintura barata y anuncios de mudanzas. Tenía un portal estrecho, dos buzones cuyo metal resonaba como una garganta seca cuando los golpes eran fuertes, y un ascensor que siempre fallaba en el momento menos oportuno. Yo me mudé allí en otoño, con cajas, con promesas y con la sensación, infantil quizás, de que empezar de cero era empezar a respirar de verdad. Me llamo Mariana, estudio historia, pero por las noches compagino prácticas y trabajos para pagar el alquiler. Estoy acostumbrada a despertarme con el zumbido de mi nevera y a adormilarme con la luz naranja de la farola que se cuela por mi cortina. Nunca imaginé que la normalidad pudiera guardar una fisura tan ancha como para tragarse a una persona. El primer signo fue el ruido. No era un ruido puntual, sino una colección de insistencias. El arrastre de sillas a altas horas, un gemido muy bajo que se filtraba por la pared de mi habitación, como si alguien tratara de hablar y la casa no le dejara. Al principio pensé en vecinos de fiesta, en gente que no sabe callar. Luego, empecé a ver luces que se apagaban en el tercer piso a horas extrañas, ventanas con la cortina entreabierta aunque no se distinguía movimiento alguno. Nadie lo comentaba en el portal, la mayoría pasaba con la mirada baja, como si sortear a estas anomalías fuera parte del contrato de vivir allí. En el tercer piso vivía el señor Costa. Tenía el paso lento de quien ha vivido demasiado y la mirada de quien guarda secretos. Le oía tocar el piano algunas tardes, una pieza vieja que resonaba con ecos de hospital. Nadie hablaba con él de forma frecuente. Era un hombre que abría la puerta con la cadena puesta y sonreía sin mostrar los dientes. Una vez lo vi bajar con una caja de cartón que olía a medicinas y papel húmedo. Tenía un nombre en los buzones, A. Costa, seguido de unas siglas que no supe descifrar. Una noche, las pisadas fueron distintas, como si alguien se hubiera cansado de arrastrarse y en lugar de eso golpeara la casa con la paciencia de un látigo. Me asomé, presioné la oreja contra el pasillo y escuché un susurro que repetía una palabra entrecortada. No entendía qué decía, pero había algo en el tono que llevaba años de dolor. Encendí la luz y todo se quedó frío. Al día siguiente, mi puerta apareció marcada con una raya horizontal, como el borde de una uña. No era profundo, pero lo vi y entendí que no era descuido del portero. Alguien había pasado por mi puerta con prisa. La curiosidad puede ser peligrosa. Lo aprendí de niña, cuando metía la mano donde no debía y mi madre decía que no todo lo que brilla es oro. Pero hay curiosidades que se parecen más a necesidad. Necesito saber para no sentirme culpable por haber pasado de largo. Por eso, una noche en la que las calles estaban tan silenciosas que parecía que el mundo contenía la respiración, fui al tercero con una linterna y las llaves temblando en la palma. El ascensor vomitó un olor a humedad cuando llegué al rellano. La puerta del señor Costa estaba entreabierta. No la abrí de golpe. Empujé con cuidado y la madera cedió con un quejido que olía a polvo viejo y algo más profundo, a medicación olvidada. La casa olía a hospital y a lavanda barata, una combinación que me hizo sentir como si hubiera cruzado una línea invisible. Dentro encontré un pasillo estrecho, paredes con fotografías antiguas enmarcadas, un pueblo costero, niños con medias altas, sonrisas que habían perdido el contorno. Y al final, una puerta cerrada con llave. No vi a nadie, pero sí un rastro de huellas que llevaban hacia la cocina. Gotitas de algo oscuro en el suelo, manchas que el sentido me dijo que fueran sangre y que mis ojos quisieron negar porque todavía no estaban dispuestos a aceptar lo que significaba. No soy de las que se enfrentan a los miedos sin pensar, así que llamé a la policía.
Les dije que había escuchado ruidos y sospechas, que no quería quedarme con la incertidumbre. Vinieron 2 hombres con chalecos y hablaron por radio con voces que balanceaban impaciencia y obligación. Abrimos la puerta principal con la llave que un vecino nos cedió. Esa parte fue burocrática, fría. No entraré en cómo forzaron el acceso, no hace falta. Lo que vi dentro es algo que todavía tiene la costumbre de despertarme a medianoche. Había una habitación cerrada con una puerta interior. Al abrirla, el aire salió como si alguien hubiera estado conteniendo la respiración dentro. Allí, en un rincón, había una cama improvisada, mantas que olían a sudor y una figura que se movió con torpeza cuando la luz la alcanzó. Era una mujer pequeña, con el pelo pegado a la frente y los ojos muy abiertos, como si hubiera estado viendo algo más allá de nosotros durante mucho tiempo. Decía su nombre entrecortado y repetía frases sueltas que no terminaban de encajar. No salgas, la puerta está detrás, no mires al espejo. La ropa le quedaba grande y el temblor apenas la dejaba sostener una taza de plástico. La llevaron a la ambulancia. Yo di mi declaración, temblando de una forma que no entendía del todo. Culpa por haber pasado por delante tantas veces sin ver y la confusión de saber que la normalidad de mi edificio había sido en realidad una máscara. El señor Costa fue arrestado al día siguiente. Era un exmédico, decían los vecinos, con historial de mala praxis y una esposa fallecida en circunstancias que algunos recordaban con una mezcla de pena y alivio. En su casa encontraron viejos expedientes, recortes de periódico amarillentos sobre experimentos psiquiátricos y una libreta llena de nombres tachados. No sé qué esperan que diga ante eso. Los diarios hablan de investigación y los reportajes lo acusan de secuestro y de mantener a varias personas en condiciones que rozaban lo inhumano. Las palabras son cortantes, pero no devuelven a las horas que la mujer pasó en la penumbra, ni borran los ruidos que yo seguí escuchando después. Lo que nadie contó en los titulares fue el eco. Tras el arresto, la casa recuperó el silencio, pero era un silencio que sonaba distinto, como si algo hubiera sido arrancado y la herida no dejara de sangrar. Las noches me devolvían la misma sensación. Cuando cerraba los ojos, había una voz que se colaba por mi respiración y repetía, con la misma sonoridad que escuché aquella vez: «No mires al espejo». No entendía a qué espejo se refería, hasta la madrugada en que, al pasar por la sala, me topé con uno que no recordaba. Estaba apoyado en la pared, cubierto por una sábana. No era mío. No pedí que estuviera allí. Lo miré sin pensar, y vi, en la superficie empañada, una forma que no acababa de ser humana, una mancha que tenía la intención de hacerse persona. Quemé la sábana en el patio, di parte otra vez, hice lo que la ley dictaba. Y aún así, algo persistió. Mis sueños se llenaron de habitaciones con puertas que no conducían a ninguna parte y de un número concreto, marcado en una pared: 318. Despertaba con el sabor de la ceniza en la boca y la certeza de que había mirado demasiado. La policía cerró el expediente con conclusiones legales y fotografías oficiales. El periódico abrió otra noticia y la rutina siguió. Pero el edificio no olvidó. A veces por la noche siento que alguien me observa desde la ventana opuesta, y cuando miro, no hay nadie, solo las cortinas moviéndose como si respiraran. Si lo piensas, la verdadera violencia no siempre es física, es dejar algo prendido en el corazón de otra persona, y esperar que se apague solo. Lo que me quedó fue una cicatriz de sonido, un músculo del miedo que ahora se contrae sin previo aviso. He pensado en mudarme, en empezar otra vez, pero las casas pueden seguirte por dentro si las dejas. Y además, hay detalles que no se limpian con una mudanza. La sensación de que alguien, en algún lugar del edificio, todavía repite frases que no terminan. ¿Y si tu vecino no es quien parece? ¿Y si la puerta cerrada oculta algo que no queremos saber? ¿Y si los números en la pared no son solo números? Golpe seco. Un susurro apenas audible. Siguiente historia. La carretera no tenía nombre en mi GPS. Tenía curvas que mordían la visión, carteles gastados y un tramo de niebla que parecía levantarse del asfalto como mano de bruma. Me llamo Carlos y llevo 20 años conduciendo un camión. Aprendí a conocer la noche por su olor.
Diésel, hierba mojada, café frío. Esa noche salí del área de descanso a las 2 de la madrugada pensando que sería un trayecto corto. No estaba en mi ruta habitual, pero a veces los cambios dan algo de oxígeno a las horas largas. Al principio fue una nada cómoda. La radio sintonizaba estática, las luces de la cabina parpadeaban y un coche sin luces me adelantó en silencio, como si el camino le perteneciera. Piensas en fantasmas, claro, cuando tienes 20 horas por delante y demasiada carretera para imaginar. Pero la atención de un conductor se mantiene en la luz, y la luz aquella noche tenía una intensidad rara, demasiado blanca, sin la calidez de los faros normales. Al pasar por una curva, vi cómo las luces del supuesto coche se apagaban y reaparecían detrás de mí. No eran faros, eran ojos en movimiento. Llegué a una gasolinera cerrada, con puertas de persiana y un letrero que decía «Abierto 24 horas», con la pintura descascarillada. Había un coche aparcado en la isla de servicio, con la puerta abierta y una radio en el suelo que emitía música lenta. Nadie dentro. Dejé el motor en marcha y bajé con la linterna. El aire olía a lluvia reciente y aceite viejo. Encontré huellas que terminaban en el vacío, como si alguien hubiera decidido dejar de caminar en un punto concreto. Sobre la bomba había una nota doblada, sin palabras, solo un dibujo, un camión con la matrícula tachada. Volví a la cabina y el camión que me seguía estaba a unos metros. «¿Qué haces?», le dije en voz alta, como si me oyeran. No había respuesta, claro. A veces hablar para uno mismo es la única manera de no convertirse en un animal domado por el desasosiego. Lo que sí noté fue que el espejo del retrovisor no reflejaba el interior de la cabina. La imagen detrás mostraba un tramo de carretera vacío, pero a la altura de los árboles había una figura alta y delgada, inmóvil, que se recortaba contra el cielo como un trozo de sombra. Continué conduciendo porque la carretera exige movimiento, las ruedas marcan un ritmo que tranquiliza. Pero el ritmo fue interrumpido por algo que no puedes ignorar, un golpe seco en el remolque, como si algo hubiera chocado contra la lona desde fuera. Me detuve, encendí las luces intermitentes y bajé a liar. No había nada, solo una mancha húmeda que el viento fue secando en cuestión de minutos. Cogí una herramienta para comprobar la lona y encontré pegado con una cinta que parecía antigua un amuleto de cuero con un símbolo que no conocía. Lo toqué un segundo y una sensación de familiaridad me atravesó, como si hubiera visto ese símbolo en una foto de mi infancia, en la pared de una casa que no recordaba. No soy de los que creen en señales, al menos no del todo, pero la carretera tiene sus historias y los camioneros las intercambiamos por megáfonos y cafés. Hablan de tramos donde las agujas del reloj se vuelven torcidas, de faros que siguen a la gente y de estaciones de servicio que reaparecen y desaparecen dependiendo de quién conduzca. Me contaron, una noche, la historia del anciano que aparece en los descensos para indicar rutas a los perdidos. Dice la leyenda que te guía si le cedes la marcha y que te exige un pago que nadie entiende. Yo había escuchado eso en el camión, con el café frío en la mano, y me había reído. Pero reír y estar solo son cosas distintas. Cuando retomé la marcha, el camión siguió mis pasos con esa calma que no deja lugar a la sorpresa. Pasé bajo un puente y algo lanzó una sombra larga que cubrió el asfalto como un telón. El retrovisor me devolvió la imagen de un hombre que estaba sentado en la cuneta, con las rodillas pegadas al pecho, la cara oculta. Levantó la vista y me miró. Tenía los ojos húmedos y algo en su boca que no terminaba de cerrarse bien, como si le faltaran palabras. Con la mano hizo un gesto que no supe interpretar. ¿Era una invitación o una súplica? No lo sé. Seguí conduciendo. A veces es la única manera de alejarse de un lugar, la velocidad. Pero la distancia no siempre es real. El camión que me seguía empezó a cortar espacio sin necesidad de acelerar. Los faros de delante se hicieron más nítidos, como si alguien hubiera encendido una linterna contra la noche. Miré por el espejo y juraría que vi líneas de costura en la oscuridad, como si la realidad estuviera cosida con hilos que alguien tiraba lejos de mi alcance. En un tramo recto vi la figura de un hombre mayor de pie en medio de la calzada. Me adelantó sin decir palabra, vestido con una gabardina que parecía de otra época. No tenía prisa, pero su paso marcaba un ruido seco que golpeó mi pecho. Al pasar junto a él, me miró y con un índice tembloroso me señaló la placa delantera. No entendí.
Paré más adelante, con el corazón latiéndome en los oídos, y cogí una linterna para comprobar los daños. La placa delantera tenía una palabra marcada con una punta, no. 3 letras clavadas en la chapa. No había explicación lógica, no había marcas de herramientas ni de accidente. Solo aquella palabra, como un antecedente, como un aviso, que me decía que mi presencia allí no era bienvenida. Llamé por teléfono, la cobertura era débil y la voz del operador sonaba lejana, como a través de una pared. Le conté a mi compañero en la radio y me respondió con un silencio que duró demasiado. Teníamos supersticiones profesionales, pero entre colegas siempre había una mezcla de humor y respeto. Me dijo que siguiera rumbo y que no parara en la gasolinera de la que habíamos hablado. No pares, dijo, y colgó. No es que fuera un mal consejo, es que su tono me obligó a obedecer. La carretera de noche te obliga a escuchar órdenes propias y la voz del copiloto es la más fácil de seguir. Llegué a un tramo donde los árboles cerraban el mundo y sentí, por primera vez en años, que alguien me respiraba encima. No era una sensación emocional, era física, como el peso de una mano en la nuca. Miré por el espejo y el camión que me seguía se detuvo a la distancia de una curva. Allí, entre la niebla, había una figura que emergía y se disolvía con la facilidad de la niebla, alta, sin rasgos nítidos, con unas extremidades que no se correspondían con ningún ser humano que yo hubiera visto. Pensé en detenerme y tocar la tierra con los pies, para comprobar si aún estaba en la realidad, pero fui incapaz. Encendí la marcha y pasé de largo. Fue entonces cuando la radio empezó a mutear palabras. No llegaban completas, eran fragmentos. No te vayas, gasolina vieja, regreso. Y una frase, clara como un golpe, devuélvelo. Miré la lona y ahí estaba el amuleto, temblando como si respondiera a un latido. Lo agarré con el guante y sentí frío. Un frío que no era del exterior, era interno, como si algo me hubiera quitado calor desde dentro. La carretera se vuelve grande en la noche hasta convertirte en provincia de una sola persona. Puedes hablar contigo mismo hasta que tu voz te sea extraña. Yo hablé. Le dije a mi camión que se detuviera, que parara, que dejara de ser motor y se transformara en refugio. Me obedeció. Al apagar el motor, el silencio se hizo absoluto, pesado. No logré dormir esa noche, ni en la cabina ni después en la cama de una habitación de motel con cortinas gastadas. Soñé que estaba en la isla de servicio otra vez, y que la radio dejaba de emitir música y empezaba a reproducir voces de gente que había pasado por allí. No lo devuelvas, decían algunos, sigue el camino, decían otros. Yo me desperté con la sensación pegada de no entender quién pedía qué. Al día siguiente, con la luz del sol, la placa del camión tenía una marca que no estaba antes, un símbolo quemado, como una letra que el metal había decidido guardar para siempre. Intenté hablar con mi jefe, me pidió que hiciera parte del incidente como hecho aislado, que firmara papeles y que no hablara de más. Pero las noches no entienden de acuerdos, las noches vuelven y te piden explicaciones que nadie puede dar. Al volver a mi ruta, pasé por la gasolinera. Estaba tal y como la había dejado, con el mismo coche vacío y la nota doblada. Al subir a la canopia, vi en la tapa de una bomba una inscripción con un cincel pequeño, probablemente hecha por alguien que quiso dejar una marca. Regresar. No sé si es una orden, una promesa o una maldición. Sé que cuando conduzco y la niebla se levanta, hay algo parecido a un deseo que me empuja a mirar por el retrovisor en busca de ojos que ya no pertenecen a hombres. Pequeños indicios se fueron acumulando como una costra en mi memoria. Un camionero amigo me contó de un anciano que pedía pago en los descensos. Otro dijo que había visto el mismo camión repetirse en su espejo por semanas. Yo, que vivía de kilómetros, sentí de repente que los trayectos eran trampas y que la carretera guardaba algo que no quería soltar. La noche se espesa y el espejismo de la carretera te besa la nuca. A veces parece que lo que quieres dejar atrás se aferra a tu vehículo con uñas invisibles. Un susurro que repite, devuélvelo, como si fuera un verbo que necesita cumplirse. Un golpe seco en la lona. Y la placa que no olvida. Un latido. Pausa. Siguiente historia.
La casa abandonada en las afueras decía en la fachada, con letras medio borradas por la lluvia, que allí había estado una panadería. Daba la espalda a un pueblo que vivía de mirar al horizonte y olvidar el pasado. Me llamo Juliana, y soy arquitecta. Me interesan los edificios porque cuentan las vidas de quienes pasaron por ellos. El trabajo me llevó a documentar casas para un proyecto de restauración. Nadie quería esa, y por eso me interesó aún más. Dicen que lo que nadie quiere es lo que mejor conserva la historia. Entré por una ventana rota. El aire me recibió con olor a moho, a papel húmedo, a libros viejos. En el suelo había polvo, escombros y un álbum con fotos pegadas en paredes interiores. Imágenes que alguien había decidido preservar sin saber por qué. Había diarios también, un montón de hojas con una caligrafía ansiosa y borrones. Páginas que hablaban de noches en vela y de pesadillas que no terminaban en el sueño. Al principio pensé en vandalismo. Luego comprendí que era una huida más sutil. Alguien había tratado de dejar su memoria en tinta antes de marcharse. En un armario estaba la caja. Dentro, objetos que de forma directa no resultan amenazantes. Un pequeño frasco de vidrio con ceniza, un collar de cuentas negras, fotografías recortadas con rostros que habían sido arrancados en sus ojos. Cerca del brillo amasado encontré una hoja suelta que me heló el pulso. Una lista de fechas con palabras al lado, como si alguien llevase un registro de eventos que no quería olvidar. Al leer, la habitación pareció cerrarse. Las letras decían, en una caligrafía temblorosa, Noche 7. Volvió a hablar desde dentro del armario. Noche 11. La taza golpeó sola. Noche 22. Ya no se mueve el pomo. No es fácil narrar esto sin sonar a invento, pero la arquitectura enseña a leer huellas, marcas de muebles en el suelo, zonas que han perdido color por el contacto humano, el modo en que el polvo se deposita en diagonal cuando alguien ha intentado barrer. Todo eso estaba allí, como evidencia muda de que alguien había vivido algo que no podía nombrar. Me tomé fotografías, documenté y por supuesto traje el equipo para registrar todo. En la cámara, una imagen tenía una mancha que al ampliarla parecía la sombra de una mano abierta sobre la pared. No había rastro de pintura ni de humedad que explicara la forma con precisión, solo la silueta, deslizando su intención por la superficie. La noche en la casa se cumplió con sonidos que no sabías clasificar. Un crujido como de pasos que no obedecían las leyes del espacio. Una respiración que parecía venir del suelo y no de una garganta. Y un murmullo que imitaba frases sueltas que yo había dicho en la universidad. La lógica lucha por mantener el territorio, pero la noche insiste en atravesar esa línea. Tomé la decisión de sacar de la casa lo que pude. Los diarios, las fotografías y el frasco con ceniza. No hablé de lo que sentí, porque a veces hablar se vuelve cómplice de la pesadilla. Decidí quemar el contenido que parecía colérico, papeles sucios, fotos maltrechas. No diré cómo lo hice, solo diré que el fuego no siempre limpia, a menudo incorpora. La ceniza fue recogida en un frasco que dejé como estudio. Más tarde me di cuenta de que el humo dejó en mi ropa un olor que me acompañó días. Cuando entregué los documentos al Museo del Pueblo, un anciano que había vivido toda la vida allí me miró y dijo: «Esa casa no acepta que la laves». Busqué en su mirada una metáfora, pero hallé una advertencia. Decidí, por tanto, llevar una última comprobación. Revisé el sótano con una linterna y una sensación creciente de haber sido observada. En el suelo, sobre una tabla suelta, había una inscripción hecha con una uña: «No apagar». El garabato parecía escrito desde el interior del material. Quise marcharme. Aún así, antes de cerrar la luna y volver a la ciudad, dejé una nota con mi nombre y mi contacto, por si alguien quería continuar la intervención. A la mañana siguiente, al volver con herramientas, encontré la nota arrugada en el porche, como si la hubiera llevado alguien. La tinta estaba intacta, pero la dirección de contacto había sido tachada con un signo que parecía una llave rota. A los pocos días, recibí una llamada. Una voz de mujer, temblorosa. Dijo que había vivido allí de niña y que hay lugares que se pegan a la memoria.
Me contó que su madre prendió fuego a una habitación cuando algo empezó a hablar desde detrás de una pared, que creía que había liberado algo y que, sin embargo, los gritos continuaron en el viento. Me pidió que viniera. La casa la estaba llamando. Fui. Entrar fue como entrar en una memoria que no te pertenece. Todo te atraviesa con imágenes prestadas y se quedan ahí como ampollas. La mujer me enseñó una caja pequeña con cuentas negras, idéntica a la que yo había tomado. La miró con ojos que contenían lágrimas y rabia. Me dijo que la había guardado porque creía que era el ancla de aquello que no dejaba de regresar. Si la tiras al río, me dijo, lo liberarás. No hice lo que me pidió, no por valentía, sino por el instinto profesional de no destruir evidencia. Además, algo en mí dudó. A veces, en estos relatos, el entierro es una manera de alimentar más lo enterrado. Esa noche, volví a la casa apenas con la luz de la luna. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, el aire olía menos a moho y más a algo que me era familiar, olor a pan quemado. Fui al sótano, donde había dejado la caja, y la encontré abierta. La ceniza esparcida en un círculo. En el centro, sobre las tablas, las cuentas se habían dispuesto formando una palabra que no tenía sentido en mi idioma. La cámara registró un ligero temblor en el aire, y en la pantalla, por un instante, una mano saliendo del suelo, como para tocarme. Decidí no abrir los ojos esa noche. Me tumbé con la linterna encendida en el móvil, con las fotografías apiladas a mi lado, y esperé. El sueño no llegó. En su lugar, una sucesión de imágenes. La casa prendida en llamas, la mano que se extiende para tomar, la palabra que rebota en las paredes. Cuando el alba asomó, la habitación estaba intacta, pero yo no. Algo se había instalado en mis pensamientos, un rumor que crecía, que la casa no quería olvidar lo que pertenecía a sus entrañas. Al salir, vi que alguien había pintado en la fachada otra palabra con una pintura nueva, reciente, vuelve. No sé quién la escribió. Pero a veces no hace falta saber quién inicia el ciclo, basta con estar en su trayectoria. Las casas, los caminos y los rostros se enlazan en una red que no alcanza a comprender la prudencia humana. Un aire húmedo, una cuenta caída que rueda y se detiene justo al borde del escalón. Pausa. Siguiente historia. No terminaré todas las historias ahora, queda tanto por contar que la noche no bastaría. Pero quiero que escuches esto antes de cerrar los ojos. El miedo no suele llegar como un grito. Muchas veces, entra con un gesto pequeño, con una palabra mal dicha, con una llave que no encaja. Cuando creas que la oscuridad es un lugar seguro, recuerda que algunos de estos relatos comenzaron con una decisión tan inocente como abrir una puerta para ver quién había llamado. Y a veces, la puerta misma es la llamada. Golpe seco. Susurro distante. Un latido que no es tuyo. ¿Estás aún conmigo? Porque la próxima historia tiene fotografías que miran cuando tú no les miras, y hay una figura que sabe cómo aparecer en todos los fondos sin moverse. Silencio por un instante. Respira. No apagues aún la luz. No apagues aún la luz. Mantén la lámpara encendida aunque solo sea para recordar que el mundo tiene aristas, y que tú eliges dónde apoyarte. Ahora escucha esto. Cada vez que él apretaba el obturador, la figura aparecía detrás del mundo como si hubiese aprendido a colocarse en los huecos. Me llamo Lucas, soy fotógrafo. Llevo la vida buscando ángulos que cuenten más de lo que muestran. Trabajo con luz natural y con lo que queda cuando la luz se va, sombras, reflejos, lo que los demás llaman ruido. Al principio, me pareció un ruido bonito. Una forma que se repetía en el fondo de muchas fotos, quizás un error de laboratorio, una superposición de placas. Pero la repetición dejó de ser azarosa cuando, en una serie de retratos que hice para un encargo, la figura aparecía a la misma altura, siempre ligeramente desplazada hacia la derecha, como si esperara su turno para ocupar el sitio que yo había dejado libre. Las fotos eran de un barrio viejo, fachadas con balcones de hierro y personas que quieren creer que las imágenes son recuerdo y no presagio. Al principio, lo tomé como una rareza estética. Luego, mientras revelaba las copias en el cuarto oscuro, los ojos me empezaron a latir con la velocidad de un motor pequeño.
En una ampliación, la forma tenía la intención de ser humano y fallaba. No tenía rasgos, solo una densidad más oscura que el resto del fondo. No era una sombra normal, era algo que se recortaba contra el negativo, como una tinta que quisiera dibujar un hueco. Empecé a revisar fotografías antiguas en archivos municipales, abrí carpetas que no esperaba abrir, hablando con archivistas que fruncían el ceño y cerraban carpetas con la cautela de quien toca vidrio antiguo. En varias fotos de la década de 80, en postales de inauguración de plazas y en retratos escolares, la misma forma aparecía. No podía creerlo, no quería creerlo, pero la evidencia se esparcía como una mancha. Tuve la tentación de ignorarlo, de seguir cobrando encargos y de recordar que el trabajo es una caja donde algunas cosas no caben. Pero la curiosidad es un músculo que se ejercita hasta que exige más peso. Fui a la última dirección donde la figura había salido especialmente clara, una casa de vecindad con una escalera interior que olía a pan viejo. Toqué el timbre, nadie respondió. Miré por la mirilla y vi, sobre la pared del portal, un número rayado, 318. No es que fuera una señal bonita, era una nota fría, como la que deja una persona que no quiere ser encontrada, pero que aún así pide que la busquen. La noche que me metí en aquel portal era una noche de aire portante. Hice la tontería de llevar cámara y trípode, como si pudiera atrapar la explicación con un clic. Subí al rellano y busqué la marca de la sombra en las paredes, en las grietas, en las postillas de pintura. Nada, solo el silencio. Empecé a disparar, lento, con tiempos largos. Cuando revisé la pantalla de la cámara, en el rectángulo de la toma, la figura apareció nítida, como una mancha que había encontrado su plano. Se parecía a todos los registros, alta, con una ausencia donde debería ir la cara, con un gesto que no era gesto, y que sin embargo exigía algo. Después de aquella noche, la figura dejó de ser solo un fondo, empezó a buscar contacto con lo que yo consideraba mi vida. En las fotos que imprimía para clientes, en las que entregaba como pruebas de retratos familiares, la misma forma se deslizaba por el fondo. Una anciana llamó para decirme que quería que le devolviera una foto, quería que borrara algo que tenía detrás. Me negué, porque borrar pruebas me parecía un límite profesional. A la mañana siguiente, la tarjeta de crédito con la que me habían pagado aparecía en mi buzón con la banda magnética rayada en forma de una cruz. Nadie la había tocado, salvo yo. Las noches se volvieron raras. La cámara, esa caja que creía mía, dejó de sentirse neutral. La pantalla mostraba, a veces, una toma que yo no había hecho. Un marco donde aparecía mi casa desde la ventana de enfrente, y en el balcón, frente a mi cama, la figura. No estaba. La habitación, cuando abría la persiana, estaba tal cual la dejé. Pero en la imagen, estaba. Empecé a tapar espejos, a cubrir marcos, a girar las sillas hacia la pared. No sirvió. Las fotos persistían en encontrarme. Hubo un periodo en el que dormía con la cámara encendida, como si la vigilancia técnica pudiera reemplazar la seguridad de un amigo. Y en una de esas noches, desperté porque el sonido que salía de la tarjeta era distinto. No era el suave zumbido de la máquina, ni el clic de la luz. Era un leve movimiento de aire, como si algo hubiera pasado por delante del objetivo. Vi en la pantalla una última imagen, un autorretrato que yo no recordaba haber hecho. En él, mi cara estaba ahí, pero mis ojos eran dos vacíos pulcros, negros, como el agujero de una cerradura. No sé si corrí o me quedé allí mirando la pantalla, hasta que el amanecer me castigó con su claridad. Lo que sí sé es que por la mañana, la puerta de mi estudio tenía marcas de unas manos que intentaron abrirla desde fuera. Los cerrojos estaban intactos, no había señales de entrada forzada, solo huellas que no se correspondían con mis medidas ni con las de nadie conocido. Llamé a un amigo periodista, le conté la historia con la sensación de que mi voz sonaba a la de un lunático. Me dijo que fuera a la comisaría y que pusiera una denuncia por acoso, por lo menos para dejar constancia. Fui. La policía me miró con una mezcla de escepticismo y aburrimiento profesional. Tomaron mis datos, me dejaron un número de referencia y un consejo. Cambiar cerraduras. Cambié las cerraduras, puse rejas y la figura siguió presente. Esa falta de lógica me minó. Me vi pensando que quizá el acto de revelar es una forma de invocación.
Al mirar más de lo necesario, algo que no quiere ser solo fondo, exige protagonismo. Intenté el gesto contrario, borrar todas las fotografías de la última semana, formatear la tarjeta, quemar copias. Lo hice, lo juro. Pero la imagen reapareció en un contacto de WhatsApp, una foto tomada desde fuera de mi ventana, en la que la figura miraba hacia adentro. En la esquina había una anotación en tinta: gracias por mostrarnos. Entré en pánico de formas que no sabía nombrar hasta entonces. Empecé a soñar que aparecía en mis propias tomas, pero no con la cámara. En fotografías de mi infancia, de mis amigos, en bodas. Mi hermana me envió un archivo con fotos familiares, y al abrirlo, hubo una toma donde yo aparecía en el sofá de mi casa, sonriendo, mientras en el fondo, por la ventana, la figura se recortaba. Eso fue demasiado. Fui a buscarla como quien persigue una sombra, para comprobar si la sombra responde cuando la llamas por su nombre. Lo hice con la terquedad de quien cree que la lógica puede salvarlo. La última vez que la vi fue en el revelado casero que monté a escondidas sin hablar con nadie. Tenía un carrete viejo, uno que había olvidado con imágenes de un pueblo costero donde trabajé hace años. Lo pasé por la ampliadora con las manos temblorosas. En la placa, al principio, solo había mar y gente pasando. Luego, por el borde, apareció la misma mancha. No hablaba. En la esquina de la imagen, alguien había escrito con un punzón diminuto 318. La constelación de esos 3 números me atravesó como una aguja. Era el mismo número que había visto en ese portal. No es coincidencia, pensé. Si algo persigue patrones, los patrones son su lengua. Esa noche oí pasos en el pasillo de mi estudio. Abrí la puerta y no había nadie. Apoyé la cámara en la mesa y me senté frente a la pantalla en la oscuridad, con la única luz del monitor. Me quedé mirando la última foto hasta que, en el reflejo del cristal, no distinguí si era la imagen la que me miraba o yo la que lo hacía. En la fotografía, por un segundo que me pareció eterno, la figura se inclinó y, con un gesto que no correspondía a ninguna acción humana, dibujó sobre la pared detrás una frase con lo que parecía tiza blanca: devuélvelo, devuélvelo, devuélvelo. Un verbo que no admitía sujeto. Una orden, un mandato. ¿Devolver qué? ¿Mi atención? ¿Mis recuerdos? ¿Mi vida? Desde entonces, la cámara dejó de ser un oficio y se convirtió en acusación. Para algunas personas, el arte ha sido un medio de catarsis. Para mí, se había tornado en una ruta por la que algo quería volver a casa. Al final, dejé la cámara en la madrugada frente a la ventana, con la tapa quitada, como si pudiera atrapar lo que quisiera marcharse. Cuando regresé por la mañana, la cámara estaba boca abajo, la correa enrollada y sobre el objetivo una tarjeta con una sola palabra: no. La misma palabra que alguien, en otra noche, clavó en la chapa delantera del camión de Carlos. Esa imagen me sigue. A veces, al pasar por la calle, veo a la gente mirando sus teléfonos y pienso que no saben cuánto pueden ver sin quererlo. El problema no es la mirada, sino lo que la mirada acepta. Y yo aprendí que, cuando algo sale en todas las fotos, dejar de mirar no siempre basta para hacerlo desaparecer. Golpe, un susurro. ¿Y si las cosas que ves en el fondo no son solo fondo? Siguiente historia. Me llamo Joao, no soy un hombre de ciudad. Trabajo en el campo y sé leer la lluvia como otros leen las cartas. La Serra Escura está lejos de cualquier ruta turística. Es un lugar de lomas que se abrazan y de casas que guardan el olor de las leñas viejas. Me llegó una carta sin remitente un otoño, en la que alguien pedía ayuda. Era una letra menuda, apretada, y terminaba con una petición clara: si puedes, ven antes de que vuelva la nieve. La firma no tenía nombre, solo una dirección. Un caserío que los viejos del pueblo mencionaban a media voz. Cuando llegué, la casa parecía respirar con esfuerzo. Las ventanas estaban cubiertas con colchas, y en el alero colgaban herramientas que no parecían usadas. La mujer que me recibió tenía manos de roble y ojos que no terminaban de cerrar. Se llamaba Rosa y decía que eran sus tierras. Me contó que, desde que su marido murió, había cosas que no se explicaban y que las noches habían empezado a traer voces.
También me enseñó una caja, un amuleto de cuero con cuentas negras y una inscripción dentro que nadie podía leer. Me pidió que lo mirara. Me dijo que era un objeto que su familia había guardado por generaciones, y que desde hacía años, sin que nadie supiera cómo, las cosas no funcionaban igual. Los pozos daban agua salada, los animales se asustaban sin motivo, y las sombras parecían alargarse con intención. No es que crea en brujas, me dijo, es que prefiero que el mal tenga forma para poder nombrarlo. Tocar aquello fue como tocar la historia. Los dedos me temblaron. El amuleto apenas pesaba, pero dentro había un ruido, una vibración que me recordó a los tiempos en que los abuelos golpeaban el suelo para asustar a los cuervos. La palabra ancla apareció en la conversación sin que la buscáramos. Rosa creyó que el objeto era lo que mantenía a la cosa cerca. También me contó que cada cierto tiempo llegaban cartas con versos que nadie entendía, y que alguien en la linde de la finca dejaba marcas en los árboles como quien apunta nombres en un cuaderno. Me pidió, en voz baja, que me quedara una noche, que viera, que escuchara, porque a veces las explicaciones aparecen de madrugada con la luz filtrada por las tejas. La noche en la que decidí quedarme fue de las que hacen que uno se arrepienta a las primeras horas. Me alojé en una habitación con vigas y un colchón que había visto mejores inviernos. Afuera, soplaba un viento que parecía querer barrer todas las voces. La casa, por dentro, tenía un hilo de calor que se sostenía con brasas viejas. Me acosté con la ropa puesta, y al cerrar los ojos, oí algo que no estaba en mi reloj. Un canto bajo, como si alguien pusiera palabras a la distancia para tratar de entenderlas. Salí al corredor y apoyada en la pared encontré una nota clavada con una aguja. No toques donde no hay puerta. No entendí la frase, y en mi ingenuidad me pareció un juego. Pasada la medianoche, oí pasos en el granero. Eran pasos que no sabían si caminar o bailar. Se repetían con el ritmo de alguien que no tiene prisa y que sin embargo no se detiene. Agarré una linterna y bajé. Empecé por abrir la puerta con cuidado, no por miedo, sino por respeto a lo desconocido. Al encender la linterna, el interior del granero parecía vacío, salvo por sombras que se pegaban a las vigas. Allí, encima de unas cajas, vi la huella clara de unas manos que habían apoyado con fuerza. No era arena ni barro. Eran marcas que parecían hechas por una fuerza que intentaba dejar su señal. Rosa apareció detrás mía. Me susurró que había soñado esa noche con un hombre que venía del bosque a pedir cuentas por algo que le habían quitado. Mi padre dijo que algunas cosas se pagan con presencia, murmuró. Me dio la caja con las cuentas negras y me pidió que la viera. Al abrirla, olía a ceniza fría. Dentro, las cuentas estaban ordenadas por tamaño, y una de ellas estaba rota por la mitad, como si alguien hubiera arrancado su corazón. Rosa me dijo que ese amuleto había estado en la familia por generaciones y que un ancestro lo había traído de un viaje para proteger la tierra. Protección que cobró precio, agregó. La idea de que una herramienta de defensa hubiera quedado convertida en cadena me golpeó con una tristeza que no esperaba. Hablamos hasta que la noche nos dejó hablar sin audiencia. Rosa me explicó que hace años su marido, Bartol, había cavado una fosa en el borde de la finca para enterrar algo que creían maldito, un relicario pequeño. Lo habían hecho cuando la cosecha falló y la peste llegó a los animales. La tradición oral del pueblo decía que para sellar un dolor se ofrendaba algo querido. Aquel ritual, contado con la literalidad de los que han perdido fe en las ceremonias, se realizó en la prisa de la desesperación. Desde entonces, cree ella, la sierra adquirió cosas que no correspondían, voces que se repetían en el viento y sombras que se quedaban a mirar. Bartol murió de forma que la gente no supo explicar sin llenar de superstición la historia. Rosa creía, con una mezcla de terror y anhelo, que el amuleto era la llave que mantenía aquello atado. Si lo quitas, se liberará. Si lo rompes, quizás se callará, me dijo. No quise ser el hombre que recomiende destrucción. Soy de las manos que reparan antes que arrancan. Pero también sé que hay veces en las que la prudencia se convierte en cómplice. Por la mañana, bajo la lluvia, fuimos a la margen del río a hacer lo que la prudencia no recomendaba con ligereza.
depositar el amuleto en el agua para que se vaya. Lo hicimos con una ceremonia improvisada, sin cánticos ni fórmulas, solo con palabras de despedida que no tienen pactos. Depositamos la caja en la corriente y vi cómo las cuentas negras rodaban a la deriva, pequeñas galaxias de ausencia. Los días siguientes fueron, para mi sorpresa, una tregua. Los animales volvieron a comer con calma y el pozo dejó de dar agua extraña. En el pueblo comenzaron a decir que la tierra respiraba de nuevo. Pensé que eso era suficiente, volver a la normalidad con un gesto elemental, como cuando se sacan las malas hierbas de un jardín. Pero la naturaleza no perdona los atajos. 2 noches después de que arrastráramos la caja río abajo, encontré una de las cuentas clavada en la anciana puerta del granero. Una sola cuenta, negra y con un hilo troceado que colgaba como una lengua de aviso. No había nadie alrededor. La cuenta no podía haber crecido de la nada. Lo peor no fue el hallazgo. Lo peor fue que esa misma noche me desperté con la certeza de que algo había caminado sobre mi pecho. Respiré hondo y sentí la presión como si alguien hubiera decidido ocupar mi lugar por un rato. Esa sensación era conocida por Rosa. Se le había pegado al cuerpo la costumbre de presencias ajenas. Me habló de un anciano que en otras generaciones se encargaba de vigilar los límites con rituales sencillos, bendecir el agua, trazar líneas en los postes, y que hoy no existía ya. Me dijo que la cuenta que volvía era señal de que aquello, en vez de irse, aprendía a volver, con mejor cálculo. Decidimos entonces enfrentar la situación de una manera más directa, pero sin violencia. Improvisamos una ceremonia de despedida. No dimos pasos ni recitamos fórmulas peligrosas. Encendimos una vela, dijimos nombres de los que la casa había guardado, pusimos pan sobre la mesa y dejamos una luz encendida en la ventana para que nadie, si es que había algo, pensase que la casa estaba vacía. Fue una cosa humana, de quienes creen que los gestos pequeños a veces son suficientes. Al día siguiente, la cuenta negra no estaba en la puerta. Había quedado, en su lugar, una inscripción en la madera, hecha con la punta de una herramienta. Gracias. No sabíamos si agradecimiento o sarcástico. La palabra no aclaraba intención. Rosa me dijo que era mejor no preguntar demasiado. Aún así, ambas sabíamos que las cosas no se acaban con un gracias pintado en una puerta. Con el tiempo, la finca recobró cierta calma. La cuenta no reapareció en cantidad, aunque de vez en cuando encontraba una huella en el suelo, una rama rota que no podía explicar, la sensación de que alguien pasaba cerca de la casa y luego desaparecía. No es la misma calma de antes de que todo empezara. Es una calma vigilante, como la que queda después de una tormenta en la que los árboles, obligados, aprendieron a doblarse. Al marcharme, Rosa me dio la caja vacía. Me pidió que la guardara por si volvía a necesitarla. La puse en mi camión con la promesa de no abrirla. Ese gesto me pesó en los viajes. A veces la siento en el asiento como quien lleva un secreto que no es suyo. Y pienso que quizás no se trata de romper lo que ancla, sino de no permitir que vuelva a encontrar formas de sostenerse en lo que debería ser humano. Un crujido de hojas, un susurro de agradecimiento o amenaza. Siguiente historia. El bosque prohibido tenía un nombre que pocos pronunciaban sin arrugar el gesto: el Pinar de la Sombra. Siempre había evitado ir allí porque la gente mayor contaba que las brújulas se confundían y que los relojes olvidaban marcar horas. Pero soy de los que hacen caso a las advertencias con la curiosidad pegada al costado. Me llamo Hugo y me gusta caminar hasta perder el camino y que el camino me devuelva algo distinto. Aquella tarde me llevó el deseo de probar mis botas en tierra que no había visto el paso del hombre en mucho tiempo. Entré con la luz templada de un atardecer que se deshacía en bandejas de oro. Los senderos se cerraban en arcos y el aire olía a pino y a húmedo. Al principio fue una caminata común.
la respiración acompasada, la sensación de metabolismo reajustándose. Pero conforme me adentré, noté pequeños detalles que no pertenecían a la naturaleza. Marcas en cortezas que parecían letras, pequeñas piedras apiladas en columnas improbables, agujeros con sonidos como si algo removiera hojas desde dentro. Era como si el bosque hubiera decidido inventar gramática propia. A la hora de la siesta, encontré una senda que descendía hacia un claro, en el que había una piedra tallada con símbolos que recordaban a una escritura que no supe leer. Encima de la piedra, alguien había colocado una pequeña figura de madera, alta y esbelta, sin rasgos. No era perfecta, sus proporciones eran un poco humanas y un poco no. La figura me miró con la quietud que tienen los objetos que han aprendido a esperar. Al poner la mano sobre la figura, tuve un recuerdo que no era mío, una canción en una lengua que no conocía, repetida por voces que venían de lejos. No sé por qué, pero sentí la urgencia de no tocarlo mucho tiempo. Retiré la mano y caminé alrededor del claro. La luz iba cambiando y las sombras se alargaban como brazos. A lo largo de la tarde oí algo que parecía seguirme en la distancia, un susurro que no formaba palabras bien hechas, solo una cadencia, una respiración acompañando mis pasos. Si alguien hubiese visto mi actitud, habría dicho que huía y que a la vez caminaba con determinación. Me dije que las historias son eso, ruido en la cabaña del miedo, y aún así mi piel permanecía en alerta. Cerca de un arroyo, encontré una prenda vieja clavada en los juncos, un pañuelo bordado con una inicial gastada. La proximidad del objeto me produjo un arranque de compasión y de miedo. Recogí el pañuelo y sentí que la corriente del arroyo llevaba en su murmullo palabras como vuelve y no te alejes. Decidí entonces regresar al pueblo con la intención de devolver el pañuelo a quien fuera que lo reclamara. Pero al darme la vuelta, la senda por la que había llegado no estaba donde debía. El bosque había cambiado su dibujo. La velocidad del paso no ayudó, daba 2 zancadas y la salida seguía escondida. La noche llegó con facilidad, como un manto que alguien lanza sin preguntar. Acampé en un hueco de raíces. Traté de encender un fuego, pero las llamas se negaron a subir. En vez de calor, solo surgió un humo que olía a cera y a pueblo antiguo. A mitad de la noche me desperté con una dificultad para moverme. Una fuerza, apenas una presencia, me convidaba con su peso a no levantarme. Fue la primera vez en mi vida que comprendí la palabra parálisis fuera de un libro. No podía gritar, no podía siquiera girar la cabeza. Solo pude mirar y entonces lo vi. A la figura alta que había encontrado en el claro, al borde del claro, recortada contra el cielo sin rasgos, con las extremidades desproporcionadas. La figura no se acercó, no hizo nada que se pareciera a un gesto humano. Simplemente estuvo allí, como quien toma nota. Sentí que sus ojos, si es que alguna vez un ente sin rasgos tiene ojos, se posaban sobre mí con una paciencia que me heló la sangre. Después de lo que me pareció horas, la presión en mi pecho cedió y la figura se fue. No dejó huella física, salvo por la quietud que quedó. Al caminar al amanecer, descubrí que el pañuelo que llevaba había desaparecido. En su lugar, había una nota doblada en mi bolsillo con una sola línea. Respeta lo antiguo. No era amenaza, no era consigna. Era un aviso tan seco como una piedra. Sentí que algo en mí se había roto y que, paradójicamente, allí dentro había nacido un respeto que antes no tenía. Comprendí, en ese instante, que algunos lugares no necesitan ser deshabitados para guardar su condición de sagrado, solo piden medidas de humildad y de distancia. Al volver al pueblo conté mi historia en la taberna y vi a algunos hombres asentir con la gravedad de quienes saben lo que las montañas no perdonan. Un viejo me dijo que las figuras son guardianes del límite, no de la venganza, y que se enfurecen cuando intentas domesticar lo que no es tuyo. No ofreció más explicaciones. Me dio, sin embargo, un consejo: dejar allí, junto a la piedra, una marca de respeto. Volví, y antes de hacerlo, pedí permiso mental a la cantera del bosque. No sé si eso cambió algo.
Dejé una muesca en la piedra, algo simple y sin pretensiones, como quien deja una ofrenda sin pedir nada. Meses después, en la orilla de un río, hallé el pañuelo otra vez. Esta vez estaba limpio, no marcado por la noche. Al acercarme, me pareció que no me pertenecía, como si la prenda quisiera enseñarme que hay retornos que no implican posesión. Entendí que algunas presencias no vienen a reclamar sangre, vienen a recordar que hay límites. Ese recuerdo me acompaña cada vez que paso por un pinar. A veces me parece que, al mirar de reojo los árboles, veo marcas que antes no estaban, símbolos de respeto, hendiduras que no pueden inventar los vivos. Respirar profundo, cambiar de ritmo. Siguiente historia. Me llamo Mariana de nuevo, pero esta vez no como la vecina que encontró una puerta mal cerrada. Soy Mariana, la psicóloga. Trabajo con la mente de las personas que vuelven de los abismos cotidianos. Y he de decir algo que no suena a relieve profesional. A veces lo que tratamos como recuerdo es otra cosa que se nos pega. Dije que no volvería a acercarme a las puertas del pasado, pero las puertas tienen la costumbre de abrirse con la llave del paciente. Todo empezó con una consulta de emergencia. Una joven llamada Inés acudió a mi consulta con un insomnio que se había vuelto tiranía. Decía que soñaba con una casa que no conocía y que, en cada sueño, la casa tenía siempre la misma habitación, con un espejo pequeño y una libreta abierta que no le pertenecía. No era la primera vez que escuchaba relatos sobre sueños persistentes que dictaban hábitos, pero su caso tenía algo más. Describía con detalle un grimorio que decía contener nombres que caben en la noche. Me negué desde el primer momento a otorgar valor a lo sobrenatural en una agenda clínica, pero mi acercamiento profesional no impide que la curiosidad me empuje. Le pedí que describiera la casa. Me dijo: paredes con papel estriado que se despega, una lámpara de pie que siempre hace sombra en la misma esquina, tablas del suelo que crujen como si quisieran pronunciar palabras. La libreta, continuó, estaba escrita con una caligrafía que parecía cambiar cuando ella parpadeaba. A veces las letras se mueven y forman frases que yo no recuerdo al despertar, dijo. Le alojé en mi agenda para sesiones más profundas y le pedí que empezáramos por lo básico: registro de sueños, higiene del sueño, ejercicios de relajación. Lo hice con las herramientas de la psicología: palabra, escucha, rutina. Algo en la historia me llamó de manera distinta: la insistencia por el espejo y por la libreta, una combinación simbólica de reflejo y de catálogo que no suele dejarse en terapia. En las sesiones me contó que la libreta le mostraba nombres de personas que ella no conocía y que, cada vez que aprendía uno de esos nombres en el sueño, durante el día, alguien le llamaba por teléfono con la voz igual a la que oyó en la noche. Llegó un punto en el que eso empezó a suceder con demasiada frecuencia. Era como si los sueños tuvieran una agenda propia y la realidad estuviera tomando los apuntes. Empecé a notar patrones: la hora en que soñaba, las palabras que volvía a pronunciar, los objetos que describía. Fue una labor clínica, sí, pero también una investigación que me llevó a revisar archivos, a hablar con colegas y, al final, a abrir un cajón que preferiría no haber tocado. La libreta que Inés describía guardaba una palabra recurrente: 318. No se trataba de que hubiera números sueltos en su sueño, era como si un número marcara una habitación, una placa, una página que no debía ser leída. Ese número, ya lo sabemos, ha aparecido en otras historias, como si existiera una constelación de signos que saltan de relato en relato. Pedí permiso y, con la formalidad que la profesión exige, le pedí que me dejara ver sus sueños en voz alta, como si fuesen dibujos que pudiéramos colorear. Ella accedió. Una noche, en la que el insomnio la tenía en las uñas, trajimos a la sesión un elemento que yo no suelo recomendar: una libreta en blanco. Le dije que escribiera lo que recordara al despertar, sin criterio. A la primera llenó páginas con frases sueltas, a la segunda la caligrafía cambió y en el centro de una de las hojas apareció una frase limpia: no mires al espejo. No era una frase mía, pero la había escuchado en la boca de la mujer que encontré en aquella casa de la primera historia. Un escalofrío me recorrió. No es que me asustara la coincidencia, me preocupó que una construcción del paciente replicara un motivo entre relatos distintos.
Empezamos a confrontarlo clínicamente. Hicimos ejercicios de exposición controlada, revisamos la vida de Inés para ver si había memoria traumática que explicase los sueños. Analizamos si era abuso de sustancias, si era estrés. Todo dio negativo. Aún así, la libreta continuaba describiendo escenas con una insistencia que rozaba lo obsesivo. Le pedí que llevara un diario de sueños y que por favor no quemara las páginas ni las tirara. Al cabo de 2 semanas, la libreta creció con nombres propios y una frase al final de una hoja: paga con recuerdo. Decidí entonces entrar en la casa del sueño sin perder los protocolos. Hice una hipnosis clínica breve para acceder a recuerdos que parecieran simbólicos. Fue la primera vez que la técnica se volvió incómoda por un detalle que no esperaba. Al inducirla, Inés empezó a describir con exactitud la habitación del edificio 318, y en el trance dijo con voz distinta: ella no quería salir del espejo. Esas palabras activaron en mí algo entre la inquietud profesional y la sospecha de que las fronteras entre lo clínico y lo narrativo se habían vuelto porosas. Propuse una medida drástica. Habíamos de neutralizar la libreta simbólicamente. No se trataba de quemarla para invocar nada, se trataba de hacer un ritual terapéutico seguro, una escritura simbólica en la que Inés proveía sus propios nombres para que el contenido dejara de dictarse desde fuera. Lo hicimos con cautela, con supervisión, con consentimientos firmados. Le pedí que escribiera su historia en la libreta, no la que la libreta quería contar, sino la suya. Durante la sesión, me sorprendió que las palabras que salieron eran la memoria de una niña feliz, nombres de abuelos, el olor del pan de su madre. Fue un acto de apropiación. Cerramos la libreta con 3 nudos simbólicos, la guardamos en una caja y la enterramos según su deseo en un macetero de su casa. Es lo máximo que, desde la clínica, podemos hacer: convertir un objeto de obsesión en un testigo domesticado. Esa noche pensé que habíamos cerrado algo. Dormí con la sensación del deber cumplido. Al despertarme, recibí un mensaje, una foto enviada por Inés con un espejo antiguo apoyado en el salón de su casa. En la esquina de la foto, garabateado con tinta, aparecía otro número: 318. En la reflexión del espejo, noté algo que me hizo entrecerrar los ojos. No era el reflejo de Inés, sino el de alguien que se quedaba en el borde, con una claridad que no correspondía. La foto tenía una marca, una huella de polvo en el cristal en forma de mano abierta. No quiero dejar la historia en un aura de sensacionalismo. En terapia, trabajamos con explicaciones y con aceptación. Pero la vida me enseñó que a veces las intervenciones cerradas no son suficientes para remediar lo que un objeto pegado a la memoria ya logró. La caja que enterramos en el macetero fue revisada por Inés 3 semanas después. La libreta estaba intacta y contenía una nueva página. Una sola línea: gracias por devolverme la voz. Nadie sabe si fue su escritura o la de otra mano. En cualquier caso, Inés empezó a dormir mejor. Y yo, como profesional, aprendí que la mente humana es una zona donde conviene ser prudente con las interpretaciones tajantes. Aún así, cada mañana veo en los expedientes palabras que me llaman: espejo, libreta, número. Me obligo a pensar que cada caso es único y que la repetición solo es la suma de coincidencias. Pero cuando cierro la puerta de mi consulta, a veces miro al pasillo y siento por un instante una sombra que se demora a la altura del espejo del vestíbulo. Giro la cabeza y no hay nada, pero la imagen de la mano marcada en la foto de Inés no me ha abandonado. Pequeños ruidos, un eco de página que se cierra. Siguiente historia. Me llamo Laura, soy arquitecta y me tocó el caso del edificio Aurora porque a mi estudio llegó un encargo municipal: rehabilitar la fachada e investigar problemas estructurales. Aurora era un bloque de viviendas construido en los años 50, con un vestíbulo que olía a lejía vieja y a madera que ha visto demasiados cambios de lecho. Lo que no esperaba encontrar era un entramado de historias humanas que se pegaban a las paredes del portal. Los vecinos reclamaban goteras, grietas y un administrador que desaparecía entre facturas. Algunos contaban, casi susurrando, que en las zonas comunes había ruidos de pasos a horas intempestivas, y que el portero, un hombre apocado llamado Emilio, había cambiado su actitud. Estaba más retraído, miraba a su alrededor con ojos fatigados. Me presenté con planos y un escáner térmico.
lo razonable en estos encargos. Al entrar, encontré huesos de lo cotidiano, cartas sin abrir, paquetes que nadie reclamaba, una comunidad que había decidido responder a lo práctico, con resignación. Mientras revisaba el sótano, encontré cajas con contratos, copias de recibos y una libreta que alguien había dejado a medio escribir. La libreta no era mía, no pertenecía al plano técnico. Al abrirla, descubrí un patrón. No había solo números técnicos, había nombres de personas y menciones de obras excepcionales que no figuraban en la contabilidad. Había un esquema que sugería desvíos de fondos. La mezcla entre horror monetario y horror literal no me sorprendió. La corrupción es a menudo la otra cara de la negligencia física. Empecé a pensar que, si no había presencia sobrenatural, la maldad humana bastaba para explicar la sensación de vacío que algunos sentían. Sin embargo, la incidencia no acabó ahí. En una de las últimas plantas, una vecina me abrió la puerta con su bata raída y me dijo que el administrador había venido con contratos firmados por personas que llevaban años muertas. Añadió, con voz quebrada, que desde que aquello pasó, algunos vecinos empezaron a desaparecer sin llevarse nada consigo, ni llaves ni documentos. Eso me llevó a mirar la libreta con otra lupa. El administrador, en los papeles, figuraba como intermediario, pero había algo más. En la libreta aparecía dibujado un símbolo, una especie de figura geométrica que, según los vecinos nostálgicos, habían tallado en un balcón cuando se inauguró el edificio. Era un detalle arquitectónico que se repetía en varias fachadas de la ciudad. No lo relacioné al principio con nada sobrenatural, lo anoté en mi informe como ornamento réplica. Hubo una noche en la que regresé tarde para discutir con un vecino un desagüe. El portero me obligó a entrar por el portal de servicio. Allí, junto a la escalera de incendios, encontré una habitación minúscula repleta de recortes periodísticos sobre desapariciones. Era como si alguien hubiera montado un mapa de ausencias. Alguien había dispuesto fotos pegadas a la pared y en el centro colocó un espejo viejo, rajado en la esquina. El espejo, a simple vista, parecía un elemento de decoración olvidada, pero cuando lo miré con detenimiento, noté una marca en el barro, 3 cifras perforadas con una punta, 318. La presencia del número ya no podía asociarse a coincidencias. Fue en ese momento cuando la racionalidad técnica que me guía se resquebrajó y dejó sitio a una inquietud que no esperaba. Denuncié los hallazgos ante la comunidad de propietarios. Les dije que había que inspeccionar las cuentas y revisar la historia del administrador. El edificio, con un crujido de aire, se plegó a la necesidad de esclarecer. Se contrató una auditoría y al escarbar en papeles y contratos apareció una red de irregularidades que involucraba a varias personas. La fiscalía intervino. Emilio, el portero, fue interrogado y en la presión policial terminó por confesar que alguien le había obligado a firmar cosas. Explicó que en las noches en que negaba el acceso a alguien, arrepentido, encontraba en la mañana una cama ajena hecha o una foto al lado del termostato, una presencia que había sido visible solo para él. Dijo cosas que sonaban a delirio, pero en su delirio había datos coincidentes. La parte humana necesitaba reparación. Se llevaron a cabo cambios administrativos y algunos vecinos, aliviados, respiraron. Pero las reparaciones no borraron los ruidos que algunas personas seguían oyendo. Una inquilina me llamó una semana después de la intervención para decirme que había soñado con una foto mía en la pared de su salón, una foto tomada mientras dormía. No le di importancia al principio. Luego, en una reunión vecinal, encontré a la mujer que vivía en el piso contiguo a la oficina del administrador. Estaba pálida y tenía un sobre en la mano. Me lo dio. Dentro había una foto. Yo, dormida en mi cámara de trabajo, la boca ligeramente entreabierta, con la libreta del edificio a mi lado. En la esquina había una nota. No basta con limpiar cuentas. No era obvio quién la había tomado. Nadie había entrado en mi despacho sin mi permiso. Empecé a sentir que el edificio no se conformaba con cambiar de administrador. Quería ser nombrado por algo más que la corrupción. Quería memoria. El caso siguió su cauce judicial. Hubo detenciones y responsabilidades. Mucho después, cuando ya nadie hablaba de salas judiciales, el edificio Aurora recuperó su fachada y yo recibí, por correo, una postal anónima.
En ella, una foto del portal, con alguien que no era habitante ni visitante. Una silueta observando desde uno de los balcones con una claridad que no le correspondía. En la fotografía, en la esquina, escrito con una caligrafía que parecía no querer delatar mano, otra vez. 318. Sentí entonces que no se trataba solo de un número, era una firma, que algunos lugares dejan para recordar su deuda. La memoria humana y la memoria de las paredes conviven en términos distintos. A veces, arreglar una grieta en el hormigón no es suficiente para detener la grieta que el tiempo dejó en la gente. El edificio Aurora quedó con su nombre reparado y con sus cuentas, en apariencia, en orden. Los vecinos volvieron a sus ventanas y a sus rutinas. Pero cada vez que pasé por la puerta, noté el mismo detalle. En la esquina del portal, donde la pintura se desgastaba, alguien había raspado con cuidado un nuevo símbolo, una marca que no figura en los planos. No sé si la vio un arquitecto o un visitante curioso. No sé si fue acto de cariño o de aviso. Lo único cierto es que las paredes conservan memoria, y a veces nos recuerdan que la reparación más profunda no siempre depende de la razón. Respiración profunda. Vuelta a la sala. Último tramo. He traído 8 historias que comparten motivos, puertas que no se cierran, números que reaparecen, sombras que buscan compañía. No he venido a asustarte por diversión, he venido a recordarte que la realidad cotidiana es porosa. Puede que te parezcan relatos independientes, pedazos de una ciudad que canta en otra frecuencia. Puede que todo sea pura coincidencia, o puede que, si apagas la luz esta noche, descubras que algunas historias no duermen. Antes de irnos, quiero que pienses en algo muy simple. En la frontera entre mirar y dejar de mirar, existe una decisión. Algunas personas escogen mirar a los ojos del miedo. Otras prefieren cerrar persiana y fingir que no pasaron cosas. Ninguna de las dos opciones borra lo que se ha anclado. Solo cambian los modos de convivir. Si una de estas historias te persigue cuando apagas la luz, compártela con alguien que soporte el insomnio. Comenta cuál de ellas te ha removido más. Suscríbete si quieres que sigamos caminando por pasillos donde la linterna no alcanza y la curiosidad juega a la vez de salvación y de trampa. Y si ya te vas a la cama, no mires el espejo del pasillo antes de apagar la luz. Déjalo para mañana. O no lo dejes. La decisión será tuya. Cierro con una frase que se quedará contigo. En la quietud de la noche, a veces las cosas vuelven a casa, pero no siempre con la intención de irse.